Good morning, friends. Buenos días, amigos. With the help of my distinguished interpreter, Con la ayuda de mi intérprete distinguido, I trust we'll have a helpful time of fellowship this morning. yo espero que tengamos un tiempo de comunión esta mañana. Last evening I spoke of biblical worship, Ayer en la tarde hablamos de la adoración bíblica, or perhaps how music is drifting away from biblical worship. o más bien cómo la música se ha estado alejando de la adoración bíblica. This evening I will bring to you a scriptural picture of worship, Esta tarde vamos a traer una escena bíblica de la adoración, but this morning our discussion is more practical. pero la discusión nuestra en esta mañana va a ser más práctica. So let's assume today that we have a biblical understanding of corporate worship. Así que vamos a asumir que nosotros tenemos un buen entendimiento de lo que es la adoración corporativa. And let's discuss how we can accomplish good music ministry in our local Y churches. vamos a discutir cómo podemos desarrollar un ministerio de música en nuestras iglesias locales. I suppose the best place to start is to explain that music ministry in the church Yo supongo que la mejor manera de comenzar es explicar que el ministerio de adoración de música en la iglesia will be very dependent on the kind of senior pastor who is leading the church ministry. va a depender en gran manera del pastor principal que esté guiando la enseñanza en la iglesia. How he leads and how he preaches will affect the kind of people that will come Cómo él guía y cómo él enseña va a tener una influencia de lo que la gente va a venir a hacer en la iglesia. and what kind of culture the local congregation Y will qué have. tipo de cultura la iglesia local va a tener. How deeply the word of God is handled in the pulpit Cuán profundo la iglesia, la escritura es manejada en el púlpito, enseñada en el púlpito. will be reflected in how deeply the theology is in the music. Eso va a reflejarse en cuán profunda es la teología en el uso de la música en la iglesia. How much dignity there is in the delivery of ministry to God's people Mientras más dignidad haya en el ministerio de la palabra hacia el pueblo, will affect what kind of musical culture the church chooses to use for singing. eso también va a afectar el tipo de música que la iglesia va a usar en su adoración, en su alabanza. I must also say that any ministry should begin with prayer, Yo también debo decir que todo ministerio debe comenzar en oración, as God's people depend on the Lord for leading and in submission to Him. porque el pueblo de Dios debe depender de Él y debe estar en sumisión a Él mientras desarrolle este ministerio. Now, for our discussion this morning, Para nuestra discusión en esta mañana, I'm going to assume that the music ministry will be led by someone other than the senior pastor. yo voy a asumir, a presuponer que el ministerio de música va a estar siendo dirigido por alguien que no es el pastor principal, el pastor que predica en la iglesia, sino Although I por otra understand, persona. although I understand in many small churches the senior pastor is also leading the music. Aunque yo también entiendo que a veces en iglesias pequeñas el pastor que predica es también el que dirige la música. In either case, the support and shepherding of the senior pastor is very important to the musicians. Pero tanto en un caso como en el otro, el pastoreo del pastor principal va a ser importante en el ministerio de la música. Especially when musicians are beginning to participate newly in the ministry. Especialmente cuando hay personas que son nuevas en la iglesia y que están participando en el ministerio de la música. Shepherding and discipleship of those people may be very important at that time. Pastorear y discipular a esa persona va a ser muy importante en ese tiempo. Now, we should consider, why should we have an organized music ministry in a church? Ahora debemos empezar diciendo, ¿por qué nosotros tenemos que tener un ministerio de alabanza y de adoración organizado en la iglesia? ¿Por qué es necesario? We don't see that in the New Testament. Nosotros no vemos eso en el Nuevo Testamento. But in the New Testament, we do see many aspects of corporate worship Pero nosotros sí vemos en el Nuevo Testamento varios aspectos de la adoración corporativa that can be supported through musical ministry, que puede ser apoyado por el ministerio de música, such as praise, como alabanza, reading of scripture, la lectura de las escrituras, testimony, testimonios and prayer. y oración. All of these things can be sung. Todas esas cosas pueden ser cantadas,
Plus, as the Apostle Paul said, we should do everything decently and in order. Aparte de eso, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos hacer en la iglesia todas las cosas decentemente y con orden. So that implies that what we do on Sunday that includes music Así que eso implica que incluye lo que nosotros hacemos en la música los domingos. should be highly organized Eso debe ser altamente organizado and carefully and well prepared. y debe ser preparado con cuidado, cuidadosamente. Having staff or volunteers dedicated to these tasks Tener un personal dedicado a eso o voluntarios, helps ensure that this ministry will run smoothly. bueno, va a ayudar para que el ministerio se mueva correctamente. Another reason we should have an organized music ministry is because singing is mentioned in the Bible in very significant ways. Otra razón por la que debemos tener un ministerio de música organizado es porque en el Nuevo Testamento se menciona la alabanza en diferentes maneras, en diferentes contextos. That is not to say it is mentioned often. Eso no quiere decir que se menciona a menudo. In fact, singing is mentioned rarely in the New Testament. De hecho, extrañamente, el cantar se menciona rara vez en el Nuevo Testamento. But when it is, Pero cuando se menciona, very significantly, it assumes that it's a normal, common part of the Christian experience. es muy significante ver que cuando se menciona, se asume que es algo que siempre está allí presente en la adoración corporativa. Consider these examples. Consideremos estos ejemplos. In Matthew chapter 26, En Mateo capítulo 26, after the Last Supper, Jesus and the disciples sang a hymn después de tomar la Santa Cena, los discípulos cantaron un himno before heading to the Garden of Gethsemane. antes de partir hacia el jardín de Getsemaní, hacia el huerto de Getsemaní. Paul and Silas, imprisoned, Pablo y Silas, cuando estaban en prisión, sang hymns to God and prayed in the presence of all the other prisoners. cantaban himnos en la presencia de todos los otros prisioneros. The Apostle Paul also mentioned El apóstol Pablo también menciona that singing is to be a part of edifying worship. que el cantar debe ser parte de la adoración que edifica. In 1 Corinthians 14, verse 15, En 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, he spoke of singing él habla acerca de cantar where both the mind and the spirit are tanto engaged. con la mente como con el espíritu, ambas cosas juntas. In other places, the New Testament writers assumed that public praise involved singing. En otras partes, en el Nuevo Testamento presupone que la adoración incluye el cantar. And even as a testimony to all nations. Y aún para testimonio a todas las naciones. Romans 15:9 En Romanos capítulo 15, versículo 9, and Hebrews 2:12. y en Hebreos capítulo 2, versículo 12. In James 5, verse 13, En Santiago capítulo 5, versículo 13, he indicated that one who is feeling cheerful dice que aquel que está alegre, is well suited to singing praises. lo correcto es que haga alabanza, cante alabanza. And of course, the great worship scenes in heaven Y por supuesto los grandes himnos del cielo, in Revelation chapters 5, 14, and 15 en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, versículo 15, involve singing. envuelve alabanza. Now, most importantly to the local church, Y aún más importante para las iglesias locales, we are commanded to speak to one another using psalms, hymns, and spiritual songs. se nos manda edificarnos y hablarnos unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Now, tomorrow I will speak to that in greater detail, Mañana vamos a hablar acerca de esto en más detalles, but for right now, pero por ahora there is no question that any group of believers no hay dudas de que cualquier grupo de creyentes who are well organized enough to have an established local church que están bien organizados lo suficiente como para tener una iglesia local establecida, should also invest effort into having an established music ministry. también deben invertir esfuerzo en tener un ministerio musical organizado. Now, there are some philosophical questions that will come up when you start to talk about having a music director or a music pastor. Ahora, hay algunas preguntas filosóficas que se van a levantar cuando comenzamos a pensar en tener un líder de adoración, un líder de música. For example, in the New Testament, Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Ephesians 5 and Colossians 3 en Efesios capítulo 5 y en Colosenses capítulo 3, make it clear that music is for all believers. dice claramente que el canto debe ser para todos los creyentes.
The Old Testament was very different. En el Antiguo Testamento era muy diferente. The praise was by the few. La alabanza era llevada a cabo por unos pocos. The Levitical priests who were specifically set aside for musical praise. Los sacerdotes levitas que eran puestos aparte únicamente, exclusivamente para la alabanza en el templo. And like all of the Levitical priests, they trained for 30 years. Y al igual que todos los demás sacerdotes levíticos, ellos eran entrenados por 3 años. And then they got to serve in the worship and praise of God. Y entonces ellos participaban en la adoración y la alabanza a Dios. We are speaking of the difference between music in the Old Testament and the New Testament. Estamos hablando de la adoración en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. So in the New Testament, all believers are to sing. Así que en el Nuevo Testamento todos los creyentes deben cantar. In the Old Testament, everyone was to worship God, but the Levites offered the most skilled praise. En el Antiguo Testamento todos deben cantar, pero solo los levitas guiaban la alabanza. I would like to suggest that the same God Perdón, that todos debían adorar, pero solo los levitas guiaban la alabanza. the same God that was glorified in great artistry in the Old Testament El mismo Dios que era adorado a través de una alabanza muy artística en el Antiguo Testamento, can also be glorified through great artistry now. también puede ser adorado a través de el arte en el día de hoy. However, Sin embargo, corporate worship is to engage the hearts and minds of everyone. la adoración corporativa debe agrupar la mente y el corazón de todos en la iglesia. But the local church music ministry Pero el ministerio musical de la iglesia local can speak in psalms, hymns, and spiritual songs for everyone. debe hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales para todos, Okay, but also offer highly skilled musical praise pero también puede ofrecerle a Dios alabanza con un gran contenido artístico by those that God has especially skilled in musical areas. por aquellos que son apartados para trabajar en esa área específicamente. So these are all reasons why having an organized music ministry is helpful. Así que estas son las razones por las que tener un ministerio musical organizado es de mucha ayuda para la iglesia. So let's talk about the people who can lead a local church music ministry. Así que permítanme hablar por un momento acerca de las personas que deben guiar este ministerio musical de adoración. Every church needs to have someone lead music. Cada iglesia debe tener a alguien que sea el que dirija la música en la adoración. In America, larger churches have paid staff that do this, En los Estados Unidos, muchas iglesias grandes tienen un personal pagado que hace esto, but in many churches, the leadership are also volunteers and not paid. pero en muchas iglesias los líderes son voluntarios y no son pagados. But every music ministry needs talented people who volunteer their time to give of their talents to the Pero Lord. todo ministerio musical necesita personas talentosas que den de su tiempo para que esto sea posible. Let's talk now about the person who is in charge. Así que déjenme hablarle ahora de esa persona que debe estar a cargo del ministerio. This person might have a title such as music director Esa persona puede tener algún título como director de música or minister of worship, o ministro o pastor de alabanza, ministro de alabanza, which is how we title it in my church. que es como se titula en su iglesia, un ministro de adoración. What are some of the things that a music minister can do? ¿Cuáles son algunas de las cosas que este ministro debe hacer? Many things. Muchas cosas. Choose the music for the services, Debe escoger la música para los servicios de adoración, prepare choirs, debe preparar los coros, prepare instrumentalists, debe preparar a los instrumentalistas, teach new songs to the congregation, debe enseñar a la congregación nuevos himnos y canciones, prepare the notation for the music, debe preparar las notas que deben tomar en cuenta los músicos, teach the congregation the correct biblical basis for worship, debe enseñar a la iglesia los principios bíblicos correctos para la adoración, even connecting the music and scripture for the congregation as they lead. y aún debe conectar la música en la iglesia con la enseñanza bíblica en la medida en que guía a la iglesia en la adoración. They can prepare and lead special concerts, Ellos pueden preparar conciertos especiales, which can be both for the benefit of the church body que puede ser tanto para el beneficio del cuerpo local de creyentes as well as a way to invite new people to the church and evangelize the lost. y aún para invitar personas a la iglesia y evangelizar a los perdidos. The minister of music can also help train others Este ministro debe poder también entrenar a otros so that their playing and singing is more skillful. de manera que puedan ser más capacitados para tocar instrumentos, para cantar en la iglesia.
Really, the job description of a music minister El puesto, este puesto de trabajo, la descripción de puesto, is determined by the pastors and elders of the local church debe ser determinado por los pastores de la iglesia local and the giftedness and skills of the person who can serve. y por los dones y talentos que tenga la persona para servir. In just a few words, this can be summed up as the following. En pocas palabras, esto puede ser descrito de esta manera: Teach, encourage, edify, exemplify. enseña, edifica, ejemplifica, anima In any way possible. en cualquier forma posible. What kinds of qualifications must this person have? ¿Qué tipo de cualificaciones esta persona debe tener? Well, of course, first of all, Por supuesto, en primer lugar, he must have a personal relationship with our Lord Jesus Christ él debe tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo and be spiritually sound in doctrine. y debe ser espiritualmente sano en doctrina. I would like to suggest that the music leadership of any church, Yo quisiera sugerir que cualquier líder de música en la iglesia, these individuals should have the qualifications of an elder, este individuo debe tener las cualificaciones de un anciano, de un pastor, or at least as a deacon. o por lo menos de un diácono. This person must be sensitive to the Holy Spirit's direction Esta persona debe ser sensible a la dirección del Espíritu Santo and supportive of the pastor's teaching ministry. y debe soportar el ministerio de enseñanza de los pastores de la iglesia. With all the difficulties and complexities that music leadership involves, Con todas las dificultades y complejidades que envuelve este ministerio, it's very important that this individual es muy importante que este individuo demonstrates the fruit of the Spirit: demuestre el fruto del Espíritu: love, joy, peace, patience, kindness, amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza and so forth. y lo demás. I believe this individual also should be one who can help shepherd the flock of musicians that serve with him. Yo creo que este individuo debe ayudar a pastorear a aquellos que trabajan junto con él en el ministerio de la música. In addition to spiritual qualifications, this individual Aparte de las cualificaciones espirituales que esta persona debe tener, needs to have some personality qualifications. este individuo debe tener algunas cualificaciones de personalidad. It helps if this individual enjoys working with people. Ayuda si este individuo le gusta trabajar con gente, disfruta trabajar con gente And has good teaching skills and the ability to communicate. y tiene buenos dones de enseñanza y de comunicación. It's also important that this person be able to administrate. Es también muy importante que esta persona pueda administrar. Musicians are notoriously bad at being organized. Los músicos son notoriamente malos en este aspecto de la organización. I'm sorry. Suelen ser, para no ser ofensivo a nadie aquí. But a good music ministry needs to be well organized if we're to do it decently and in order. Pero todo ministerio de música debe ser bien organizado para poder hacerse decentemente y con orden. It's important to know what music we sang 3 weeks ago, Es importante que este individuo sepa qué música se cantó, qué himno se cantó hace 3 semanas atrás. and 3 weeks before that, Y 3 semanas antes de eso, and 3 months before that, y 3 meses antes de eso, so that we don't repeat the same thing all the time. de manera que no estemos repitiendo las mismas cosas todo el tiempo. Sometimes it's helpful to keep track of who is participating. A veces es bueno tener un récord de quién participó en el culto. If you have the ability to use different groups of people. Si tú tienes la habilidad en tu iglesia de poder utilizar diferentes grupos de personas que toquen, que canten, etc. In addition to being organized, En adición a ser organizado, another personality qualification otra cualificación de personalidad is that this person has a servant's heart. es que esta persona tenga un corazón de siervo. Now there should be some musical qualifications Así as que well. debe haber algunas cualificaciones musicales también. If you're going to have choirs and orchestra Si tú vas a tener orquesta en la iglesia o coros, or small instrumental ensembles, o si tú vas a tener un pequeño conjunto de música, you should look for a person who has experience in conducting or leading such groups. tú necesitas una persona que sepa conducir a ese tipo de grupos en la iglesia. Another very important musical skill Otra habilidad musical importante is to have integrity in musical taste, es tener integridad en el gusto musical, so that the appropriate choices are edifying to the congregation. de manera que pueda usar las elecciones apropiadas para edificar a la iglesia.
It's also very helpful if the music director can sing, Es de mucha ayuda si el director musical puede so he cantar, don't have to turn his microphone off every time he starts. así que no tenga que apagar el micrófono cada vez que él comienza a cantar. And also, it's great to have keyboard or instrumental proficiency of some kind. Y también debe tener alguna capacidad para usar el piano, el keyboard o cualquier otro tipo de instrumento musical. If the musician is also able to help arrange and orchestrate or write music, that's Sí. very helpful. Si este individuo también puede componer y puede hacer arreglos musicales, eso también puede ser de mucha ayuda. The minister of music also, El Ministerio de Música también, one final musical qualification, una cualificación musical final. and that is that the minister of music Y esto es que el ministro de Música should understand a variety of musical styles. debe entender cómo funcionan los diferentes estilos de música. Traditional church music that has endured for many years, La música tradicional que ha permanecido durante años, as well as the best of the newer songs, así también como las nuevas canciones que se han ido componiendo, such as we have sung this morning. así como las que cantamos en esta mañana. All right, that's a description of somebody who could be a minister of music. Bien, esta es una descripción de ese individuo que puede dirigir el ministerio de música en la iglesia. Very important to a music ministry is Algo muy importante para el ministerio de música es an accompanist of some kind. un acompañamiento de algún tipo. That could be a pianist or keyboardist. Puede ser un pianista, un keyboard, un teclado, perdón. In our country, we have, in our traditional churches, organs. En like organs. en Estados Unidos, en las iglesias tradicionales tienen un órgano. Many places use guitar. Algunos lugares usan la guitarra. And in a small church, the accompanist might be the music director. Y en iglesias pequeñas el acompañamiento puede ser hecho por el mismo director musical. But the possibilities for many musical options increase Pero las posibilidades de acompañamiento musical aumentan if the accompaniment can come from another person. si el acompañamiento viene de otra persona que no sea el que está dirigiendo. Sometimes you have to look outside of the church to find new talent, A veces para conseguir nuevos talentos tienes que mirar afuera de la iglesia, particularly if there are schools or colleges that teach music. particularmente si tú tienes colegios que están conectados con la iglesia y que enseñan música, And there are Christian believers there who can come and serve in your church. y hay creyentes allí que pueden venir y ayudar en la iglesia. Both the music director and the instrumental accompaniment are important. Tanto el director musical como los que acompañan la adoración instrumental son importantes, But for differing reasons. pero por razones diferentes. If either are bad, the result is poor. Si los dos son malos, el resultado va a ser pobre. In old cathedral churches where the singing is led by a pipe organ, En las iglesias, esas grandes catedrales que el acompañamiento es guiado por uno de esos órganos de tubos, the organist, the musician, is unseen. el organista no se ve. And so the musical sound is the leadership. Así que lo que se ve allí es el director de música. In America, we have a denomination of congregational churches that teach no instruments are okay. En los Estados Unidos tenemos iglesias que enseñan que no tener instrumentos musicales de ningún tipo es lo mejor. Which I believe is biblically not correct. Lo que yo creo que no es bíblicamente correcto. But the leader of the music Pero el director de la música then replaces having any instrumentation. es el que reemplaza cualquier tipo de instrumento musical. Él está guiando con su voz. I think that the best situation is for there to be a teamwork between the leader and the instruments. Yo creo que la mejor situación es cuando tú tienes un equipo conformado por el líder de adoración y por un grupo que lo acompaña con los instrumentos musicales. So that their differing roles complement and support each other. De manera que ambos van a jugar papeles diferentes para soportarse el uno al otro. In that way, congregational song can be strongest. De esa manera el canto congregacional va a ser más fuerte. Now, similar to the minister of music, the accompanist needs to have some qualifications also. De la misma manera que el líder musical debe tener cualificaciones, los que lo acompañan deben tener cualificaciones también. First of all, someone who loves the Lord Jesus and perhaps
also has the qualifications of a deacon or deaconess. En primer lugar, deben ser personas que amen al Señor Jesucristo y que tengan por lo menos las cualificaciones de un diácono. An accompanist is a follower, not a leader. El que acompaña es un seguidor, no es un líder. Therefore, this person must be willing to take direction Así que esta persona debe estar dispuesta a recibir dirección and not be self-willed. y no ser terco, no ser obstinado. Also flexible and even-tempered. Debe ser flexible y debe ser balanceado. Very dedicated Debe ser bien dedicado and punctual. y debe ser puntual. There are musical qualifications as well, of course. También deben tener, obviamente, cualificaciones They musicales. must be musically proficient or you wouldn't be talking to them. Deben ser personas que tengan la capacidad de tocar el instrumento que toquen. And they must be willing to practice and rehearse. Y deben estar dispuestos a practicar y a estar en los ensayos. Very helpful is to have musicians who can read the page and sound good immediately. Es de mucha ayuda si los músicos pueden leer a primera vista un papel musical. Sometimes that can be with written notation, A veces es con anotaciones del mismo director de música, or it could be with chord symbols. o puede ser con símbolos, que no sé cómo se llaman esos. It's also Con acordes, exacto, Acordes. con acordes, notas de acordes. very good. This individual should also be capable of improvisation, Ese individuo también debe ser capaz de improvisar, which means they can add to the notes. lo que significa que él puede añadir notas mientras está ejecutando el instrumento. Of course, they need to be able to follow the direction of the leader Por supuesto, él debe ser capaz de seguir las direcciones del líder and have good musical tastes similar to the leader and the pastor. y debe tener un buen gusto musical similar al del director de música. Well, once you have a music leader in the church and a good musical accompanist, Pero una vez tú tienes a un buen director de música y tienes un buen acompañamiento, if the church is growing and the music is growing, si la iglesia está creciendo y la música está creciendo, you may need to have other people serving in the music ministry. tal vez tú too. vas a tener que personas que sirvan en el ministerio de música aparte de estos que hemos mencionado. For example, at Grace Community Church, at Por home, ejemplo, en la iglesia de Grace Community Church en California, we are very thankful to have a secretary. nosotros estamos muy agradecidos al Señor por tener una secretaria. She answers the phone and handles communication, Ella responde el teléfono, ella maneja la comunicación, but she is also a very gifted musician pero ella también es una músico muy dotada. and helps put together the music folders that we use in each Sunday service. Así que ella tiene la capacidad de poner en una carpeta toda la música que se va a usar en el servicio de adoración. It's also possible that a large church would have more than one director, Es posible que en una iglesia sea tan grande que tenga más de un director, either to have different people on the Sunday services lead the congregation, y aún tener diferentes personas que guíen a la iglesia en la adoración en los diferentes servicios los domingos, or so that there can be multiple choirs and musical groups within the o church. incluso que tenga dentro de la misma iglesia diferentes coros, diferentes grupos de música si la iglesia es bastante grande. In the United States, our Southern Baptist churches are famous for this. En los Estados Unidos las iglesias de la Convención Bautista del Sur son famosas por esto. They will have choirs literally from the cradle to the grave. Ellos tienen coros literalmente desde la cuna hasta la tumba. And so they have many directors who help with the leading of all of those groups. Así que ellos tienen muchos directores que dirigen cada uno de estos grupos. Whether a church has one director or many, Ya sea que la iglesia tenga un director o tenga muchos directores, it's important for all to dwell together in unity. es sumamente importante que todos trabajen juntos en unidad. Having one or many isn't better than the other. Tener uno o tener varios no es mejor necesariamente. Some churches have excellent teams of music leadership, Algunas iglesias tienen buenos equipos de directores de música, while other churches' music flourishes with one strong leader. mientras que otras iglesias florecen teniendo un solo líder fuerte. What is best depends on several things. Lo que es mejor para una iglesia o para otra depende de varios factores. The size of the church, El tamaño de la iglesia, how many different kinds of music the church wants, cuántos diferentes tipos de música la iglesia quisiera usar, how many people are willing to serve, cuántas personas están dispuestas a servir, if there is a well-defined philosophy of music ministry, si hay una buena definición filosófica de ministerio musical en la iglesia, and even the personalities of the servant leaders. y aún hasta las personalidades de los siervos que trabajan en este ministerio.
For any team to work well together, Para que cualquier equipo pueda trabajar juntos, spiritual maturity is essential. se requiere esencialmente que tengan madurez espiritual. That way there is humility Eso implica humildad and unanimity around a clear, biblically based vision. y unanimidad en cuanto a una visión clara, bíblicamente hablando, de lo que la Biblia enseña acerca de la adoración. In some contemporary churches today, En algunas iglesias contemporáneas en el día de hoy, I see a tendency to de-emphasize any personality or leadership. yo veo una tendencia a desenfatizar, no sé And cómo se diría eso en español, desenfatizar la personalidad de alguien de manera particular. So then the music teams become nameless. De manera que el equipo musical viene a ser como un equipo sin guía, sin nombre, sin un nombre allí. If that can be done in an edifying way, I guess that's fine. Si eso se puede hacer en una forma edificante, bien. But we see in Scripture normally that God uses leaders and personalities. Pero nosotros vemos en las escrituras que Dios usualmente usa líderes y personalidades. Even our Lord's ministry and the disciples exemplify that. Aún el Señor y los discípulos ejemplifican esto. So I think a godly leader in charge of the music ministry is a very helpful thing. Así que yo creo que es de mucha ayuda cuando un líder piadoso es el que está dirigiendo la adoración musical en la iglesia. Once a church has an established music ministry with a music leader, an accompanist, and maybe other staff, Una vez la iglesia tiene ya un ministerio musical organizado con su líder musical y con el acompañamiento, what should we say about the other people who serve in the music ministry? ¿qué podemos decir acerca de las personas que también sirven en el ministerio musical? Well, first of all, let's talk about vocalists. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de los vocalistas, That can be soloists or choir singers. ya sea que sean solos o grupos corales. Let's talk for a moment about soloists. Vamos a hablar por un momento de los solos. My music pastor, Clayton Erb, Mi pastor musical, Clayton Erb, says that the music minister's job is to save the congregation from people who can't sing. dice que el trabajo del líder musical es salvar a la iglesia de personas que no pueden cantar. Let them stay in the congregation. ¿Ah? Let those stay in the congregation. Que se queden en la congregación. Because most importantly, we want people to focus on the message of the song Porque es muy importante, nosotros queremos que las personas se concentren en la letra de lo que se está cantando and worshiping the Lord together. y adorar juntos al Señor. So we want the music minister to lead so there are not distractions, Así que nosotros queremos que el líder musical dirija de tal manera que no haya distracción, which means having qualified soloists. lo que significa que debe tener solos que sean cualificados para cantar. If a church doesn't have good soloists, Si una iglesia no tiene buenos solos, buenos solistas, it's fine to do more congregational singing entonces está bien que haya más canto congregacional and other kinds of worship together. y otro tipo de adoración que sea conjunta. Today we hear on the radio excellence at all the time. Nosotros oímos en la radio la excelencia todo el tiempo. So it's better to have less soloists and more congregation if we can't sing well. Así que es mejor tener menos solistas y tener una iglesia cantando bien. To find vocalists, perhaps the music leader would make an announcement. Para encontrar vocalistas, el líder de adoración puede hacer un anuncio en la iglesia And then set up a time for an audition. y por supuesto poner aparte un tiempo para las audiciones. And I must tell you that in our church, Y debo decirles que en nuestra iglesia we rehearse every song that is to be sung in the service before the service. nosotros ensayamos cada canción que se va a cantar en el servicio antes del servicio. And we know that our soloists can sing a song well before we program it. Y nosotros nos aseguramos de que el solista puede cantar bien esa canción antes de que venga al culto de adoración. What should someone look for at an audition? ¿Cómo luce una audición? I would recommend taking notes Yo recomiendo que tomes notas and keeping track of your personnel. y que mantengas un récord de un registro del personal que tú has estado viendo. Here are some of the things that you should watch for. Aquí hay algunas de las cosas por las que tú debes mirar. The quality of the voice, La cualidad de la voz, how well they can read music, cuán bien él puede leer música, how accurate they are in pitch, cuán preciso es él en el tono, what kind of vibrato they have, qué tipo de vibrato él tiene, if their diction is clear, si su dicción es clara,
and if their actions and mannerisms are appropriate, y si hay acciones y manerismos que son apropiados, or if they would be distracting. o si el individuo o él o ella puede ser distrayente. Sometimes a person is not a great soloist, but could be a very good ensemble person. A veces una persona puede que no sea un buen solista, pero puede ser parte de un equipo, de un grupo, de un conjunto. Maybe a duet or a quartet Tal vez un dueto, un cuarteto or a small choir. o un coro pequeño. Sometimes a person is nearly ready, but not quite. A veces una persona está casi listo, pero no todavía. So you should note what is needed and then help them learn those things. Así que tú necesitas saber qué es lo que él necesita para mejorar y entonces estar listo. Similarly, De igual manera, you would want to do the same thing with instrumentalists. tú debes hacer lo mismo con los instrumentistas. Let your need be known to the congregation. Antes de que... Repeat. Let the need be known to the congregation. Hazle saber a la congregación que tú necesitas instrumentistas And then again, set up a time for an audition. y otra vez aparta un tiempo para las audiciones. In all cases, you are looking for, I didn't mention this before, En todo caso, tú vas a necesitar, y no lo mencioné antes, you want to always ask of a person's spiritual commitment tú siempre vas a querer una persona que esté espiritualmente comprometida and to know that they are committed to the local church body first. y saber que él está comprometido primero que nada con la iglesia local. At my home church, En mi iglesia allá en Los Ángeles, we are asking for a profession of faith in the Lord Jesus Christ nosotros pedimos, exigimos una profesión de fe en el Señor Jesucristo and either church membership y que tenga membresía en la iglesia or participation in the church body for 6 months. o participación en el cuerpo local por lo menos por 6 meses. That's not a rule, Eso no es una regla, but that's what we normally live by. pero es lo que normalmente nosotros hacemos. So as you audition people, Así que cuando tú audicionas personas, the first thing you should determine is spiritual commitment. lo primero que tú tienes que determinar es su compromiso espiritual. Then, Entonces, at the audition, en la audición, then you listen to them tú vas a escucharlo and find out how well they play, y vas a ver cuán bien él toca, how well they can read music, cuán bien él lee él o ella leen la música, if they play in tune, si él toca en el tono, and if the tone afinado en el tono, quality of their playing is lovely or not. y si su ejecución es buena de oír o no. And then you can note whether they are at a level to be a soloist or if they should play in a group. Y entonces tú vas a ver si él tiene la capacidad de ser un solista o si él debe ser parte de un grupo. Sometimes when you are finished with an audition, you need to make recommendations to the person. Algunas veces cuando tú terminas la audición, tú vas a estar listo para darle recomendaciones a la persona, And that is because they need to improve at their skills. para que él pueda mejorar su capacidad. So sometimes you can encourage meeting with a private teacher and taking lessons. A veces tú vas a tener que recomendarle que tenga un profesor particular o que tome lecciones particulares, Or sometimes you have to suggest another ministry in the church. o tal vez tú vas a tener que sugerirle, mete a otro ministerio en la iglesia, Because you always need ushers. porque tú necesitas sugieres en la iglesia. There are rare occasions where a person just really is not musically qualified. There are rare occasions when Hay algunas they're not ocasiones qualified. raras en las que la persona no está calificado para un ministerio musical. Now, in a well-developed music ministry, you can organize various groups. I can suggest a few to you. En un ministerio bien organizado que puede tener varios grupos por su desarrollo, You can have an adult choir. tú puedes tener un coro de adultos, You can have children's choirs tú puedes tener un coro de and niños, youth choirs. un coro de jóvenes, You can have a small praise team. tú puedes tener un pequeño grupo de alabanza. Of course, you can have duets and quartets Por supuesto, también puedes tener duetos, puedes tener cuartetos or groups with men or women alone. o grupos solo de hombres o solo de mujeres. You can have a small string group or a brass group Tú puedes tener un grupo de cuerdas, puedes tener un grupo de viento or a rhythm section with piano and keyboard and guitars. o puedes tener un grupo de piano, teclado y guitarra. If you have the ability to present different kinds of music, Si tú tienes la habilidad de poder presentar diferentes tipos de música, people can appreciate the variety of musical styles
and a wider variety of musical texts. Personas que pueden apreciar diferentes tipos de música, variedades de textos de música. But to have all of these different groups happening, Pero para que esto ocurra con diferentes grupos, you have to set a rehearsal time for each group tú tienes que establecer ensayos para cada uno de esos grupos and to have enough rehearsal time to accomplish something useful. y tener suficientes ensayos como para poder tener algo que sea útil. When people practice on their own before meeting with the minister of music, Cuando las personas ensayan por sí mismas antes de venir al grupo, it's important that they're heard so that we know they're ready. es importante que tú lo escuches para estar seguro de que él está listo. Also, before a worship service, we have what we call a technical rehearsal. Antes del servicio nosotros tenemos también lo que llamamos un ensayo técnico. I'm sure this is not a new idea to you, Yo estoy seguro que esto no es una nueva idea para ti, but we rehearse everything with all of the musicians and sound and lights and projection. pero nosotros ensayamos todo, lo que van a hacer los músicos, las luces, el sonido, la proyección, Because in our experience, porque en nuestra experiencia, if you don't rehearse it before the service, si tú no ensayas antes del servicio, the service becomes the rehearsal. entonces el servicio va a venir a ser el ensayo. All right. Let me just mention a few things about the building in which we worship. Déjenme decirles algo acerca del edificio en el cual nosotros adoramos. It is good to have comfortable chairs, is it not? Es bueno, ¿verdad?, tener sillas confortables And we're thankful for good air also. y también estamos agradecidos por tener un buen aire acondicionado. But do you notice here we also have good sight lines? And everyone in the room can see what needs to be seen. Pero nosotros necesitamos tener una configuración tal que todo el mundo pueda ver en el culto. And because this is a fan-shaped auditorium, Y como este auditorio tiene forma de abanico, no one is a long distance from the pulpit. no hay nadie que esté demasiado lejos del púlpito. There is plenty of room for musical participants, Hay suficiente espacio para los participantes musicales and there is a baptismal. y hay una pila bautismal aquí detrás. So Ustedes lo ven por fe, está allá atrás. I think this is a good example of a good worship space. Yo pienso que este es un buen ejemplo de un espacio para la adoración. Another thing that is good is the acoustics. Una otra cosa importante es la acústica. This is not a dead room. Esto no es un salón muerto. A live room helps people sing. Un salón que está vivo ayuda a las personas a cantar. And since the purpose for music is to get the congregation singing, Así que el propósito de la música es poner a las personas a cantar en la iglesia so they learn spiritual truth in song, para que ellos aprendan canciones espirituales, salmos e himnos. you want a room that supports that. Tú necesitas un salón que pueda apoyar eso. A dead room makes it very difficult to sing. Un salón muerto, no sé cómo se pudiera traducir eso, pero es quizá... A dead room means no reverberation. Ok, cuando él llama de un salón que está muerto es que no hay reverberación, el sonido se pierde, es la idea. And then it sounds like you're singing a solo, Y suena como si tú estuvieras cantando solo, even when everyone is singing around you. a pesar de que todo el mundo alrededor tuyo está cantando también. In a dead room, you can't hear them. En un salón muerto tú no puedes escucharlos. Then everyone gets very soft, Así que todo el mundo está ahí tranquilito. and the sound operator turns everything up louder, Y entonces el operador de sonido lo pone más alto and then you can only hear the people up front. y como quiera tú solamente oyes el grupo de personas que está al frente. I don't think that's the most helpful way. Yo no creo que esa es la forma de más ayuda para hacer esto. So a live room is very helpful. Así que un salón vivo es de mucha ayuda. Now, if you have choirs and other musical groups, Ahora, si tú tienes coros o cualquier otro tipo de grupo musical, it's very helpful if they can have their own rehearsal space es de mucha ayuda si tú puedes tener un espacio para que ellos ensayen and a place to prepare for Sunday worship. y un lugar para prepararte para la adoración en la iglesia el domingo. It's also helpful for those who serve in the music ministry Es también de mucha ayuda para aquellos que sirven en el ministerio musical to have office space tener una oficina, to prepare the music and notation, preparar la música y las anotaciones and also to be able to store and organize y tener algo donde poder almacenar estas cosas, the library of music that the church uses. toda la música que la iglesia usa.
I was asked recently about the current emphasis on technology that we have. Alguien me preguntó recientemente acerca de la tecnología que nosotros tenemos ahora. Here we are in a building that is used just a few hours a week. Aquí tenemos un edificio que solo se usa por unas pocas horas cada semana. Is it a wise investment Es una inversión sabia to spend a great deal of money gastar una gran cantidad de dinero on equipment that is used only a little bit? en equipos que solamente se usan poco durante la semana? And this is an excellent and timely question, Esa es una pregunta relevante e importante. particularly when we know that worship isn't dependent on screens and light and sound. Particularmente cuando la adoración depends or not depends. Does depend. Cuando la adoración depende de todo esto, sonido, proyección, luces. I may have said that wrong. Worship can happen without stages, lights, and sound and screens. Dije algo equivocado aquí, porque la adoración puede ser hecha sin luces, sin sonido, sin nada de eso. So why do we have them? Entonces, ¿para qué tenerlos? Because it helps us accomplish ministry in a way that's decently and in order. Porque nos ayuda a llevar a cabo el ministerio en una forma decente y con orden. It's more edifying to be able to hear us well, is it not? Es más edificante cuando tú puedes ser oído, ¿no es así? So I believe a wise investment in a sound system is important, Así que yo creo que invertir dinero en un buen equipo de sonido es algo sabio, so that the preaching of the word and the music can be heard clearly. para que la predicación de la palabra y la adoración cantada pueda ser escuchada. And even spending money on acoustics is helpful. Y aún emplear dinero en la acústica es de ayuda. If other tools such as lights and screens and video projection Si otras cosas como pantallas, luces, etcétera, are helpful to the message, then they're a good thing to have. son útiles para el mensaje, bueno, pues también es sabio invertir en eso. As I spoke of last night, however, Tal como yo hablaba, sin embargo, anoche, if you spend a great deal of money si tú gastas una buena cantidad de dinero on expensive technology that just helps create an experience, en una tecnología cara, costosa, que solo te va a ayudar a crear una experiencia, then that probably is not a wise investment. entonces no es probablemente una inversión sabia. Because for the price of a huge video screen, Porque pagar por tener una pantalla inmensa de proyección, you might have been able to send a missionary to go plant a church somewhere. tú más bien deberías usar ese dinero para enviar misioneros a que planten iglesias en otros lugares. So that is something that the pastors and elders of the church must determine. Así que esto es algo que deben determinar los pastores de la iglesia. There are some other things that may be helpful for a church music ministry. Hay otras cosas que son importantes para un ministerio musical en la iglesia. Having a good piano or keyboard. Tener un buen piano, un buen teclado. These instruments are always in tune. That's very helpful. Estos instrumentos siempre están afinados y eso es muy importante, de mucha ayuda. If you have an acoustic piano, you need to keep it in tune. Si tú tienes un piano de acústica, debes tenerlo afinado todo el tiempo. It's helpful if the church has other instruments such as drums. Es importante que la iglesia tenga otros instrumentos como la percusión And any other instruments that the church can afford to make available to musicians. y cualquier otro instrumento que la iglesia pueda adquirir para su ministerio musical. We still think it's good for churches to have hymnals Nosotros todavía creemos que es bueno para la iglesia tener himnarios if you are in a culture where people can read music and sing harmony. si tú vives en una cultura donde la iglesia puede leer música y seguir la armonía. Although I hear some very good harmony here with no hymnals. A pesar de que yo he escuchado aquí una buena armonía sin himnario. But a good hymnal has sometimes other resources that help in the worship service also. Pero los himnarios tienen otros recursos que pueden ayudar para la adoración. And then one final thing that a church should have Y una cosa final que la iglesia debe tener with an established music ministry, en un ministerio musical establecido, and that is to pay attention to copyright law. y esto es tomar cuidado, poner atención a los derechos de autor. So that as we copy and project and use music, De manera que cuando nosotros copiamos la música, proyectamos la música, la letra, the people who create these resources las personas que crearon esos recursos are rightfully paid for what they own, se le pague lo que merecen que se le pague. which in this country is very difficult.
lo cual en este país es muy difícil. And we need to pray that CCLI makes a license for the Dominican Republic. Y nosotros debemos orar para que ese site que él mencionó en el día de ayer haga licencias para República Dominicana, Which will help this a great deal. lo cual sería una gran ayuda. Well, I think that's enough for this session. That gives you some ideas about how to structure a music ministry. Yo creo que esto es suficiente para poder tener una idea de todo lo que conlleva tener un ministerio musical. And I believe after a short break, Y yo creo que después de tener un receso breve, we can come back and we can talk about what kinds of music are appropriate podemos regresar para ver entonces qué tipo de música es apropiada and things that you can do to organize a worship service. y cosas que nosotros podemos hacer para organizar un servicio de adoración. So let's close in prayer. Así que vamos a terminar en oración. Heavenly Father, thank you for gifting your church Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por los dones que has dado a la iglesia, with shepherds and musicians con pastores y músicos who can bring glory to you que pueden traer gloria a ti by edifying the body of al Christ. edificar el cuerpo de Cristo. Help us to be faithful stewards of these gifts. Ayúdanos a ser fieles administradores de estas cosas. Thank you for this time, Gracias por este tiempo and we commit all this to you for your glory. y nosotros ponemos todo esto delante de ti para tu gloria. In the name of our Lord Jesus Christ. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Amén.